Seguimos en Noticias 3.0. El invitado de hoy es un pensador, es un filósofo profesional, es decir, ha vivido y ha hecho toda su carrera como filósofo, como pensador. Es uno de los creadores y de las expresiones más conocidas de lo que se dio en llamar el pensamiento o la filosofía latinoamericana. Les quiero presentar a mi amigo de muchos años, Mario Casalla. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Julio, y es un gusto realmente estar contigo y con tu audiencia. No, por favor. Hicimos hasta un programa de radio. Hicimos varias cosas juntos y espero que la de hoy a la tarde sea una más para nuestros oyentes. Mario, vamos a hablar de peronismo y vamos a hablar un poco de pensamiento y de filosofía. Sí. Se va a cumplir un aniversario y se va a realizar una gran movida intelectual alrededor del Congreso de Filosofía del año, ayúdame, 1949. Del año 1949. Se cumplen 70 años del primer Congreso Nacional de Filosofía de 1949, hecho en Mendoza, pero organizado académicamente por la Universidad de Buenos Aires, de donde yo egresé, y por un gran hombre que fue Carlos Astrada. Y 24 días después de terminado el Congreso de Filosofía, se jura la Constitución de 1949. Y por si fuera poco y todo por el mismo precio, en el mismo año 1949, se publica el primer plan quinquenal. Ajá. Esto quiere decir que el año 49 fueron una máquina realmente. Claro. Y hablaba esto de que venían trabajando evidentemente el grupo del GOU desde el 44 en el Consejo Nacional de Posguerra, porque tantas cosas juntas no se hacen de un minuto para otro. De un día para el otro, claro. Así que son 70 años de Congreso. Tres acontecimientos. Yo diría los dos claves intelectualmente es el Congreso de Filosofía del 49 y la Constitución de 1949. ¿no? De todas maneras, lo del plan quinquenal es la incorporación en la política argentina de planes. Exactamente. ¿No es cierto? Como decía ese viejo general, se trata de controlar el ciclo económico, no un momento, claro, la venta, sino la producción, la fabricación, la distribución y la venta. Dice, entonces nosotros necesitamos para eso tiempo. Claro. Y esos tiempos eran 5 años. 5 años. Bueno, fíjate que nosotros estamos hoy pensando en 48 horas, sí. De manera que ha pasado mucho. Escúchame una cosa, ¿qué importancia, por qué tuvo tanta importancia y ha trascendido en la historia de las ideas argentinas e incluso en la historia política argentina, el Congreso de Filosofía? Y mira, yo acabo de llegar a 10 días de Madrid, donde tuve alguna actividad amistosa y académica, pero un gran académico de la Complutense es José Luis Villacañas. José Luis Villacañas es en la filosofía española actual un filósofo profesional de primer nivel, dirige una maestría en pensamiento latinoamericano. Ajá. Y él me decía a mí que los argentinos no nos damos cuenta que en realidad el Congreso Nacional de Filosofía de 1949 fue el acontecimiento, la reunión de filosofía más importante en el mundo hispánico, no en la Argentina, en el concierto mundial de la filosofía del siglo XX. Sí, señor. Es decir, vos pensás que en un momento tengas, yo te voy a alargar los nombres de los filósofos, sí, pero le diría a cualquiera de los que me está escuchando, sea de la disciplina que usted quiera o piense, o del club de fútbol que más le guste, piense que tenga 10 días en su país y a disposición lo mejor que hay. Y vinieron chicos, entre comillas, de la dimensión de Bertrand Russell, Michel Federico Siaka, Otto Volnov, Hans-Georg Gadamer, y del mundo hispánico, lo mejor. Muchos no pudieron venir porque estábamos en plena posguerra, de manera que no podían viajar, no podían salir de Europa. Heidegger, por ejemplo, mandó una carta. Heidegger estaba invitado. Estaba invitado, estoy invitado Heidegger. No pudo venir Bertrand Russell, mandó una ponencia. Es decir, era una Europa devastada de posguerra. Claro. Pero la verdad que la generación del 40 en filosofía argentina hizo una labor maravillosa.
cuyo premio es, inexorablemente, lo echaron a todos el 3 días después de la revolución fusiladora de 1955. Claro. Una de las cosas que debemos a ese prohombre de la patria, que Dios lo tenga en su santa gloria, llamado José Luis Romero, padre, es la baja de Carlos Astrada, José Luis, Luis Alberto Romero, que por ejemplo son nombres, pero le digo a usted o te recuerdo, a ver, José Luis Romero está traducido al alemán, la estética operatoria, y hoy se estudia en las universidades alemanas, Claro. digamos. A don Carlos Astrada, a quien yo pude tratar... Hablemos un poquito de Carlos Astrada. ¿Quién fue Carlos bueno, Astrada? Carlos Astrada era un bicho muy, muy excepcional. Conocido por sus alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires como el Mono Astrada. El mono Astrada, porque además era feo Astrada, la cara de un monito. Nosotros éramos un grupo de imberbes estudiantes del final de la carrera de filosofía y decidimos un día, de Carlos Astrada no se podía hablar, entre el 60 y el 70 que yo hago la carrera, y dijimos, pero Carlos Astrada vive, habría que buscar dónde está Carlos Astrada. Pues Carlos Astrada vivía a la vuelta de mi casa y vive buscándolo en la guía. Vivió hasta que fallece en la calle Coronel Díaz entre Santa Fe y Güemes. En su departamento vive hoy una jueza federal, que no daré su nombre. Vivió ahí durante muchos años y fuimos a tocarle el timbre a Carlos Astrada. Carlos Astrada, cuando le decimos que somos de la Facultad de Filosofía, me dice, ¿pero qué vienen de allí? Dice, de esa fábrica de tanos de verdulería. Le digo, mire, maestro, nosotros somos otra cosa, somos peronistas, queremos hablar con... Peor, me decía por el portero eléctrico, yo ya no estoy más en esa etapa. Le digo, mire, nosotros queremos que usted es un filósofo. Y queremos hablar con un filósofo, claro. No con un... Bueno, ahora bajo. Bajó y hacía lo mismo que alguna vez hacía Perón, que era escaparse para fumar un cigarrillo. Vivía con un alemán inaguantable, entonces las reuniones eran en el Café Tolón. En el Tolón, en la esquina de Santa Fe para fumar un cigarrillo. Incluso ahí había una especie de cofradía de los sábados al mediodía, donde íbamos a escuchar con Carlos Alberto Erro, con Carlos Cosio. Ha estado Arturo Sampaia y claro. Carlos Astrada. Bueno, Carlos Astrada hace la formación en Alemania, en 1924 se va a vivir a Freiburg, es discípulo de Hegel, de Heidegger y de Husserl. Cuando digo discípulo, digo que estudió con ellos personalmente. Que publicó claro. En castellano por primera vez en esa joya llamada Cuadernos de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, textos clave de la filosofía contemporánea, y que publicó, por ejemplo, el primer libro sobre Hegel en castellano y el primer libro sobre Heidegger. ¿El primer libro sobre Hegel en castellano? Sobre Hegel en castellano, cuando todavía no estaba traducida ni la fenomenología del espíritu. Organizó un coloquio sobre Hegel con su grupo de cátedra, el profesor Andrés Mercado Vera, la jovencísima entonces Amelia Podetti, y claro. varios más, donde dedicaron un número de cuadernos de filosofía, el número 2 o 3, a Hegel. Y él escribe un libro que se llama La dialéctica hegeliana, que es un libro que se puede leer hoy. Hoy, quien quiere introducirse a Hegel, la verdad que es un libro de primer orden. Claro. De manera que estamos en presencia de un pensador. Pero volvamos a la corriente déjame central. Una cosa para terminar. Él después oscila o siempre fue al marxismo, se hace maoísta. Era un filósofo, era crítico y venía, por ejemplo, a Carlos Astrada le debe, en la izquierda, maoísta, Carlos Astrada estaba en China, invitado por Mao Zedong. Después de haber ido, debía ser él solo eso. Primero había estado en una gira en la Unión Soviética. Recibe una invitación para China y fue uno de los testigos del pronunciamiento de Mao Zedong del famoso discurso acerca de la simultaneidad de las contradicciones, donde Mao Zedong
le plantea al PC clásico Sí. y al marxismo eurocéntrico Sí. que no hay una contradicción principal, que la contradicción es local, es nacional y es distinta en cada lugar, Ajá. y que la tarea del gran timonel Sí. es transformar las contradicciones antagónicas en una sociedad, los antagonismos en una sociedad, en contradicciones que puedan ser resueltas. Claro. Y que la función es el gran timonel, Claro. que es como él se llamaba a sí mismo. Cualquier comparación con Perón, más o menos, Pero es lo qué mismo. curioso, Bueno, es y- un hombre que viene y trae ese discurso por primera vez. A una edad ya A una edad importante. grande. Antes él tuvo una etapa fuertemente peronista, Claro. donde se jugó en el Congreso de 49 y donde escribió el año anterior un hermoso libro de filosofía, todavía hoy está dentro de los mejores ensayos, se llamó El mito gaucho. Sí, señor. Es la filosofía de la historia de Hegel y de Schelling ambientada en La Pampa. Sí, señor. Lo escribe el año anterior. Cuando saca la segunda edición, que nosotros lo vamos a ver, escribe un prefacio, un posfacio horrible al libro, donde dice de Perón, estaba en su etapa PC, digamos, donde dice las peores cosas habidas y por haber. Ajá. Más tarde, y hacia la última etapa de él era maoísta. Luego, desencantado del maoísmo, en los 3 últimos años que lo pude tratar, siempre aclaraba, no quiere decir que me haya vuelto peronista, pero coincidió plenamente en un pensamiento nacional. O sea, es un personaje de la vida política. De la vida argentina, política nacional. a quien le pagaron con la cesantía Claro. en 1955. El hombre entonces empezó a dar clase en el colegio secundario Claro. y el hombre dio algo de clases en la Universidad Nacional del Sur, pero cuando yo llego a la casa, y con esto determino la primera vez que nos hace subir, estaba escribiéndose con Heidegger. Pero no es que yo creía que estaba la carta, Claro, pero claro, escribiéndose, y la traducía del alemán, estaba peleándose con Discutiendo. Heidegger, porque Heidegger había publicado una cosa que a él no le parecía. En uno de los primeros viajes a Freiburg, un asistente de Heidegger, lo primero que me pregunta, vivo ya muy grande, Eugen Fink, me dice, ¿cómo está don Carlos Astrada? Era a quien conocían. Dice, Claro. ¡qué personalidad! Mario, Sí. vamos a ir a un corte y en el próximo bloque vamos a hablar de lo que quizás fue el elemento político más importante y en cierta manera trascendental de ese Congreso de Filosofía, que fue el discurso de Perón, que De luego se cierre. llamó la comunidad Unidad organizada. organizada. Vamos a hablar de eso después. Exactamente. Vamos a un corte, enseguida venimos a Noticias 3.0 con Mario Casalla.